Hola, he vuelto. Hacía tiempo que no hacía ningún vídeo y me apetecía un montón. Y he decidido, bueno, yo siempre voy apuntando ideas para vídeos y esta me parecía muy chula. Primero porque es bastante controversial y segundo porque me parece muy interesante. Y es la muerte como don. Bueno, la muerte, o sea, es controversial porque la muerte es probablemente el tema si no más si no, si la palabra es importante, quizás el tema más importante o uno de los más importantes de nuestra existencia. Yo incluso más bien diría que es el tema, uno de los temas límites de nuestra existencia. Es decir, podríamos juntar el amor y la muerte, son como los dos temas que podemos encontrar a lo largo de toda la cultura, aunque tristemente a día de hoy sean o banalizados en el caso del amor a ser una bobería, o en el caso de la muerte ignorados por miedo absoluto. Es decir, en los dos casos pues se ignora un poco. Pero bueno, la muerte es probablemente el que más porque implica el fin de la vida. Y hay dos interpretaciones principales. Bueno, antes de pasar a la muerte como don, a partir de Tolkien y de Borges, que es una idea que me parece súper curiosa, quería, bueno, pues vamos a qué es la muerte, no un poco. O sea, la muerte no qué es la muerte, sino las dos interpretaciones de la muerte siempre han sido, yo diría, siempre no, sino mayoritariamente dos. Una que si no hay vida después de la muerte, pues que la muerte sea como un referente a nuestra vida y decir, vamos a actuar bien y disfrutar la vida antes de morir. La otra, si asumimos que hay vida después de la muerte, pues comportarse bien durante la vida, durante esta vida para que la siguiente sea mejor, ya sea por reencarnación, ya sea por el cielo cristiano o etcétera. Pero me parece que hay una interpretación mucho más curiosa e incluso más bonita, y diría incluso lírica o poética, que es la de Tolkien y la de Borges, que es asumir que la muerte sea un don. ¿En qué sentido? Pues bueno, ya aprovecho y explico un poco en parte a Tolkien. Tolkien explica esta idea en el Silmarillion, principalmente, si no me equivoco. Como sabéis, Tolkien escribe El Señor de los Anillos, bueno, El Hobbit, El Señor de los Anillos. El Silmarillion lo deja a medias, lo completa el hijo, un poquito después de su muerte. Y bueno, ya después Tolkien tiene como 1000 escritos y este tema realmente pues resuena en otros libros de él. Pero, o sea, cada año van sacando, o sea, si entras en, creo que se llama Planeta de Libros, y entras a la sección de Minotauro, que es la que edita todos los libros de Tolkien, hace poquito, hace como 5 años empezaron a reeditar casi todos los libros, pero es que además cada año siempre, o cada dos, suele salir un nuevo libro que normalmente lo editaba el hijo, Christopher Tolkien, porque tiene muchos manuscritos y lo editan y lo corrigen y más o menos y lo publican. Y a día de hoy pues lo hacen otras personas porque el hijo Christopher Tolkien falleció con 90 y pico años, o sea, murió bastante mayor, pero en fin. Y bueno, el Silmarillion es un libro muy interesante, muy recomendable, por cierto. O sea, si te gustó El Señor de los Anillos y tal, está muy guay, pero hay que leerlo con otra visión, porque no es El Señor de los Anillos, no es una historia. Es decir, sí es una historia con cohesión y coherencia, pero es una mitología realmente. Es decir, es un libro con genealogías muy largas, con esquemas de razas de elfos, que hay hasta 15 en base a ciertos criterios. Hay muchos dioses. Esos dioses tienen al igual dos nombres porque en la lengua de los elfos y los humanos dicen una cosa, lo dicen de una manera u otra. Pero bueno, entra la figura probablemente más interesante que no es solo la de los dioses, sí, dioses, pero que son como dioses pequeños, sino las de el gran dios o dios a secas, que es Ilúvatar o Eru, que creo que Eru es la lengua de los elfos y Ilúvatar la de los humanos o al revés, pero no es importante. Entra la figura de Dios. Y sinceramente, yo creo que independientemente de que leas El Señor de los Anillos o no, creo que el primer capítulo del Silmarillion es un que tiene como, no sé, 6 páginas creo. Yo creo que es un texto muy bonito y que yo recomendaría leérselo a cualquier persona. Es precioso. Relata cómo se crea el universo como un génesis, pero a través de más o menos como la música. Y sinceramente, muy bonito. O sea, es un texto súper poético.
Y de hecho ahí se ve la idea que más o menos que voy a mencionar. Dicho esto, en el Silmarillion se da un tema de debate muy grande, que es en el caso del ser humano, el ser humano tiene dos referentes. Bueno, tiene varios, pero el referente principal son los elfos, que son seres que son inmortales. Son seres que realmente, a ver, sí que se mueren, pero realmente son inmortales, es decir, se dejan morir y se van a otro plano cuando quieren. Es decir, y ellos saben a dónde van cuando se mueren. Saben que se van a un plano concreto de la existencia, o sea, como que lo tienen muy visualizado. Y luego están los enanos, los enanos pueden vivir como 200 años, pero creo que también ellos como que saben a dónde van a ir. Eso lo dice Tolkien en el Silmarillion. Pero la incógnita, claro, y aquí los seres humanos del Silmarillion se ven muy estresados porque dicen, no, es que nosotros vivimos entre 60 y 80 años y aquí todo el mundo vive cuanto quiere. Y peor aún, los seres humanos no saben a dónde van después de morir. No saben a qué parte del universo van. Nada, no se les concedió ese saber. Entonces, claro, los seres humanos ahí están como siempre en tensión. Y lo curioso es que dentro del Silmarillion, esto no es un gran spoiler, pero bueno, cuando los seres humanos hacen una serie de cosas bien, Dios les recompensa con una mejora del humano, haciendo que pueda vivir hasta 300 años y teniendo más fuerza, más agilidad y una mayor conexión con Dios. Pero sigue estando el tema en tensión de que, diablos, el ser humano vive, sí, 300 años, pero se muere y sigue sin saber a dónde va. Sigue estando desconocido su paradero. Y eso, pues, es una tensión muy fuerte. Pero aquí viene una, ¿cómo se justifica eso? O sea, ¿cómo se justifica que no se sepa dónde vaya? O sea, esa injusticia, porque es una injusticia, ¿no? Es decir, vivimos menos, no sabemos ni siquiera dónde vamos después de morir, o si vamos a algún sitio. Pues Tolkien lo justifica a través de la voz de Dios, y creo que de algunos elfos, de una forma muy bella. Dice, los elfos como son inmortales, y ya saben a dónde van y todo, su vida está prácticamente determinada. Es decir, ellos tienen una misión al entrar en la Tierra, al venir, porque ellos como que su espíritu ya está en el cielo y al nacer en la Tierra como que simplemente se materializan. Pero al pasar eso, realmente ellos suelen tener una misión ya mandada por Dios y por tanto están determinados a hacer una cosa, una serie de cosas. Y la inmortalidad marca que también su vida está determinada a seguir un ritmo, porque no termina. Y cuando se van, de hecho, se van a otro lugar y al igual siguen haciendo otras cosas. Entonces siempre están determinados. Es decir, sí, su estilo de vida es un poco distinto porque son inmortales, tal. Pero Tolkien insiste mucho en eso, en que son inmortales. Y en un lapso de tiempo muy largo van a acabar repitiendo muchas cosas de su vida. No van a tener... Bueno, esto lo decimos luego, pero van a estar determinados en general. Sin embargo, al ser humano, Dios le concedió el don de la mortalidad, el don de la muerte. Como el ser humano se va a morir, tiene la gran suerte de que su vida sea siempre única, de que su vida solo pueda ser determinado por él o por ella, por, por la persona que nazca, puede hacer lo que quiera. Y de hecho la belleza está en que el don de la muerte al mismo tiempo es el don de la libertad, porque Dios no obliga al ser humano en el mundo del Silmarillion, ¿no? No obliga al ser humano a que viva de una u otra manera. Entonces, ese desconocimiento y esa finitud, esa limitación, implica poder ser libre, implica poder vivir la vida como quieras. Y me parece bellísimo. Esto lo leí hace mucho tiempo, o sea, lo leí como hace creo que 2 o 3 años y claro, no me acuerdo muy bien. Y quería decir una cosa más, pero lo complemento con Borges. Borges es un escritor argentino muy famoso que creo que al mismo tiempo es muy querido y muy odiado. Yo nunca he entendido por qué, no lo he leído mucho, sinceramente. Pero tiene un cuento que me recomendaron una vez y me alegro de haberlo leído, que se llama El Inmortal.
Está en la colección de cuentos completos y sinceramente súper recomendable, de verdad. O sea, también esto tiene creo que 15 páginas o 20 o no sé si menos. Y súper recomendable. O sea, yo creo que nadie se va a arrepentir de leerlo. Muy bonito. Y el cuento del inmortal de Borges relata la, la vida de unos seres que son inmortales por X o por Y. Y nada, viven en la Tierra, pero nosotros no los vemos. Simplemente ellos como que viven su vida, están como de incógnito. Y claro, relata el problema de que los inmortales, o sea, Borges tenía, bueno, antes de decir eso, Borges tiene un corte muy filosófico en sus obras. Leía Descartes, leía filosofía en general, y de hecho tienen poemas como hablando de, creo que incluso de Kant, de Descartes, ¿sabes? Entonces, siempre tenía ese rollito como bastante reflexivo en su obra. Rollito, acabo de decir que tenía un rollito reflexivo, lo cual es bastante curioso, pero bueno. Borges tenía siempre esa tendencia a hacer reflexiones y siempre la tiene en sus cuentos. Lo que pasa con Borges es que la gente lo suele odiar porque suelen leer, creo que los cuentos que son más tardíos en su vida. Y la realidad es que Borges era un tío bastante inteligente, muy leído y sobre todo era un catedrático en, no sé si universitario, pero me refiero que era una persona que se dedicó su vida a las lenguas anglosajonas y a los idiomas. Entonces, claro, él hacía muchas referencias a la mitología, como lo hace Tolkien. De hecho, Tolkien también es complejo porque también se dedicó muchísimo a, a las culturas escandinavas, a las lenguas, al anglosajón, por ejemplo, y siempre tiene muchas referencias a esas culturas. Por eso el Silmarillion, por ejemplo, es muy difícil, y por eso hay libros de Borges que son complejos y tienen nombres extraños. Cuando tienes la referencia es curioso, y de hecho con ChatGPT a día de hoy es fácil seguramente de entenderlo porque se lo puedes preguntar. Pero la gente creo que le suele generar rechazo por eso. Y me da pena porque creo que el tío es interesante. Pero bueno, contesto aparte. Lo interesante de este cuento del inmortal que he estado diciendo es que estos inmortales se ven enfrentados a un dilema. Y es que, un dilema no, sino un problema, mejor dicho. Que como son inmortales, aunque hayan nacido en un tiempo particular, aunque sea un poco más lejano o más cercano, hacia el futuro, como el futuro es infinito, porque son inmortales, siempre van a repetir todo lo que hagan. Sí, siempre va a haber una probabilidad de que se vuelvan a encontrar en un mismo punto del espacio. Decir, y del tiempo no, porque el tiempo, bueno, pues va sucediendo. Pero por ejemplo, si dos inmortales se saludan en el desierto del Sáhara en un punto concreto a las 3:03 de la tarde, es muy probable, o sea, que a un tiempo infinito está determinado que en algún punto se vuelvan a encontrar ahí, en el desierto del Sáhara, en un punto concreto a las 3:03 de la tarde. Y ese es como el problema principal que se plantea y que es bastante bonito, es decir, el ser humano al ser mortal, al morirse, pero no sobre... Y no creo que sea el punto más importante, al morir, pues al tener un espacio de tiempo concreto, un espacio de tiempo, eso, al tener un tiempo en el que vive y un espacio, su vida es única. Su vida siempre es única. No es que sea particular, porque particulares puede haber muchos, sino que es singular. Solo hay uno. Que yo esté aquí, que quien vea este vídeo está ahí, siempre es una persona singular. No hay nadie que la pueda imitar. Es siempre concreta. Y eso es lo mejor. Pero claro, es que aquí muchos pensarán como que es muy deprimente y que es algo muy visceral y mental pensar, visceral quizás no es la palabra, es una cosa muy mental pensar que la muerte sea un don. Lo cual en parte lo cual es cierto y es una crítica muy aceptable, pero me parece que el tema de la muerte aquí, en este punto de pensar que la muerte sea un don, se contrasta también con el nacimiento. Y es que el nacimiento también es un don. Porque un ser que es inmortal y eterno puede correr ese riesgo. Quizás Dios no, porque tal, pero
un ser, si es inmortal desde, o sea, desde el, ¿cómo se dice? El amanecer de la existencia o desde el principio de los tiempos, pues al final es eso, no tiene no tiene una particularidad, no tiene un momento concreto en el que nace. Está determinado a que se repita en algún momento las cosas que haga, como es el caso de estos inmortales. Pero el hecho de que de que nacemos y morimos en un tiempo concreto nos hace singulares y hace que nuestra historia siempre sea única. Entonces, en ese sentido, el nacimiento y la muerte, o quizás mejor dicho, la mortalidad a seca, es un don. Y un don, pues, muy curioso. Pero bueno, eso, creo que la crítica es una crítica muy aceptable pensar que es un tema muy mental, muy mental, pero que me parece interesante, pues, la forma en la que lo expresan Tolkien y Borges me parece bonita, sinceramente. Y de hecho, yo recomiendo leer la primera parte del Silmarillion porque lo relata como un poema más o menos y tiene una parte en la que dice que cuando Dios está haciendo la existencia como una música, está hablando como de que si solo hubiera seres inmortales, o al menos yo entiendo que da a aludir eso, como que la música sería muy chirriante, pero que luego metió unas notas que, como por sus altibajos y tal, la música se hace más armónica. Y ahí se entiende que son los seres humanos. No sé, me parece muy bello. No sé si lo he logrado explicar, creo que es un tema un poco complejo y que como yo tampoco lo entiendo muy bien, es muy susceptible de críticas, pero que me parece muy bonito. Así que nada, lo dejo por aquí. Muchas gracias por ver una vez más y nada, hasta la próxima.